Hay una discusión muy grande entre si el lenguaje es un regalo de la naturaleza o el lenguaje es un regalo de la cultura. Y quiero empezar mostrando esta imagen de la Torre de Babel, cuando el hombre quiso construir una torre que llegara hasta el cielo, y entonces fue confundido en el sentido de ponerlo a hablar diferentes idiomas para que no pudieran entenderse entre ellos y frustrar así la construcción de la torre. Pero el problema más serio no es si el lenguaje es o no un regalo de la naturaleza o de la cultura, sino este asunto: ¿cómo es posible que en el transcurso de la evolución un objeto material, que es el cerebro, que pesa 1,5 kilos, es como el órgano que permite pensar el mundo, que permite reflexionar sobre el mundo, que permite construir todas las teorías que tenemos sobre el mundo, construir la ciencia, el arte, la poesía? Sin ese órgano de 1,5 kilos no habría posibilidad de hacer nada de eso. Es decir, ¿cómo es posible que la naturaleza sea capaz de llegar a un nivel de evolución de pensarse a sí misma? Porque al fin y al cabo aquí de lo que se trata es que este órgano no solo tiene la capacidad de hablar, sino la capacidad de pensar. Es la naturaleza pensándose a sí misma. Por eso este filósofo tiene mucha razón cuando decía: solo hay un problema filosófico importante, el lenguaje, porque a través del lenguaje decimos lo que pensamos y creamos la ciencia, ¿no? Tenemos aquí 2 primates y solo uno de ellos puede hablar de lo que está viendo, este primate de 3 años, mientras que el otro, siendo un primate adulto, es incapaz de hablar de lo que está viendo. Probablemente ambos tienen la capacidad de hacer los mismos actos perceptuales, pero solo uno de ellos puede hablar de lo que está viendo. Ahí hay una diferencia grande. El único ser dentro de los animales que puede hablar de lo que está viendo es el Homo sapiens. Ningún otro primate lo puede hacer. Por esa razón, en la década del 50 hubo un intento por demostrar o contradecir a Chomsky, quien había planteado que el lenguaje era un regalo de la naturaleza, en cierto sentido, porque era una cuestión innata. Entonces, unos psicólogos educaron un simio que le dieron el nombre de Vicky. Este chimpancé fue educado desde muy pequeño como se educa una hija, tratando de demostrar que si se educa como una hija, terminaría adquiriendo lenguaje, y demostrando que el lenguaje era un regalo de la cultura. Sin embargo, esta Vicky, este chimpancé, aprendió muchas cosas, pero del lenguaje solo aprendió a decir 4 palabras y no más. Y esta pareja de psicólogos que educó a Vicky pues llegó a la conclusión de que la razón por la cual habían fracasado no es porque el lenguaje no sea un regalo de la cultura, sino porque Vicky no tenía un aparato fonoarticulador adecuado para aprender las palabras, para aprender a articularlas. Que el aparato vocal del chimpancé es incapaz de producir muchos de los sonidos del lenguaje humano, y por eso había fracasado el experimento. Sin embargo, si uno mira el aparato fonoarticulador de un neandertal y de un humano, de un Homo sapiens, la diferencia no es mucha. Tenemos la faringe, el paladar duro, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, más o menos lo mismo, simplemente que en el humano hay más cavidades de resonancia, pero no hay más estructuras, de tal manera que resulta raro que el neandertal